¿Vale? Bueno, pues nada, por nuestra parte, daros los buenos días a todas y a todos. Yo soy Rocío Barquero, soy técnico de la Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPES y junto con mi compañera Beatriz González os queremos dar pues la bienvenida a esta segunda píldora formativa que, como sabéis, hoy versará sobre la plataforma Minerva. Tal y como comentaba el presidente de la FEMPES en el vídeo de apertura que compartimos con vosotros al comienzo de la sesión del martes que trató sobre la plataforma Coffee, nuestro objetivo con este tipo de acciones es ofreceros herramientas que os ayuden a esa labor diaria en la gestión de fondos europeos que, como todos sabemos, son muy necesarios para el desarrollo de las estrategias de ámbito local. Sin más, esperamos que sea de utilidad esta segunda sesión. Gracias de nuevo, por supuesto, por vuestra asistencia y, por supuesto, gracias también al equipo de SIFI por vuestra implicación con nosotros, ayudarnos en estas sesiones formativas y, por supuesto, por vuestro buen hacer. Nada, cuando queráis podemos dar comienzo y a por la jornada de hoy. Muchas gracias. Pues genial, Rocío, muchas gracias a ti. Bueno, antes de comenzar, como dijimos el otro día, nos podéis interrumpir en cualquier momento de la sesión. Para nosotras lo importante es que os vayáis con menos dudas de las que habéis venido y por eso en cualquier momento podéis levantar la mano. Tenéis en la parte superior como una manita que pone participar, le podéis dar y nosotros os quitamos el silenciador para que podáis lanzarnos la pregunta o si queréis la podéis hacer a través del chat, ¿vale? Bueno, para los nuevos, yo soy Laura Membrive. Yo soy Ana. Ella es Ana Pérez y vamos a transcurrir la jornada sobre Minerva. Es cierto que la jornada del martes está muy relacionada con la de hoy, ya que es un paso previo para poder hacer Minerva, es decir, tenemos que tener todos los campos de sus proyectos en Coffee cumplimentados para poder pasarlo de estado y que el órgano convocante nos valide ese subproyecto y cuando ya esté revisado poder meter contratos que es el fin para poder hacer Minerva. Os vamos a compartir pantalla y vamos a ir viendo la presentación. Lo hemos intentado hacer como el otro día, lo más práctica posible. Es cierto que eh, a ver, un segundo. Minerva no podemos acceder, ya que solo pueden acceder alcaldes y presidentes de las entidades locales. Entonces, no tenemos ese acceso, pero sí os hemos ido poniendo ejemplos prácticos, hemos ido poniendo capturas para que podamos ver el funcionamiento de la plataforma. También bueno, podemos acceder si queréis a la herramienta y si alguien tiene duda de algo de Coffee, aunque hoy no es el día, bueno, podemos resolver esas pequeñas dudas, ya que, como he dicho, es algo muy importante el avanzar en la plataforma de Coffee para poder hacer este análisis de Minerva. Venga, si os parece, empezamos. Cualquier duda, por favor, no dudéis en interrumpirnos. Vale, aquí os mostramos el contenido de la jornada. Vamos a intentar que se ajuste al horario que tenemos planificado. En primer lugar, haremos como una síntesis, una introducción de las obligaciones antifraude que como beneficiarios de ayuda del plan de recuperación tenéis, así como la obligación de llevar a cabo un análisis de conflicto de interés. Seguiremos explicando qué es Minerva, aunque casi todos seguro que ya lo conocéis, las modalidades de conflicto de interés que existen, los posibles actores implicados en el conflicto de interés, cómo se accede a Minerva y cuándo hay que emplear Minerva, qué analiza concretamente esta herramienta, como he comentado, la relación tan estrecha que existe entre Minerva y Coffee, quién es el responsable de la operación, que esto para los que asististeis el martes seguramente lo tenéis bastante fresco, pero bueno, lo remarcaremos de nuevo. ¿Cómo se realiza la solicitud de alta de responsable de operación en Coffee? Ya que esto es el paso primordial para poder obtener el código
que se mete posteriormente en Minerva y para que la persona responsable de la operación pueda acceder a Minerva. Como he dicho, sería alcalde, alcaldesa y en la entidad local. Seguiríamos con el análisis de los riesgos de conflicto de interés, los pasos que tendríamos que seguir. Veríamos el contenido de un informe que se genera en Minerva, los posibles resultados que nos puede dar ese informe, ya sea favorable o desfavorable, y qué sucedería si, por ejemplo, nos saliese una bandera roja en Minerva o una bandera negra. Luego, seguidamente de hacer Minerva, tendríamos que registrar ese informe en Coffee, o enseñaríamos cómo registrar ese informe para subirlo a su proyecto. También hemos puesto como un resumen de buenas prácticas para evitar banderas negras en peticiones o expedientes futuros. Y bueno, ¿qué sucede si no se realiza un análisis de conflicto de interés? Y por último, ¿qué hacer si tengo problemas técnicos con Minerva? Pues al igual que hicimos con Coffee, os ponemos una diapositiva con teléfono y demás para que podáis resolver cualquier incidencia que os surja en el análisis de esta herramienta. Vale, la inscripción, al igual que hicimos con Coffee, nos ha resultado relevante ver que, bueno, sí hay más conocimiento de Minerva, parece que de Coffee. Un 44% de los inscritos sí conoce lo que es Minerva, un 25% no lo tiene muy claro, que seguramente ojalá que ese 25% salga con la idea mucho más clara, y un 30,3% nos dice que no conoce la obligación de realizar este análisis, ¿vale? Como antecedentes, mencionaros que seguramente conocéis la orden 1030-2021, que es la orden del Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el artículo 6 viene concretamente la prevención, detección y corrección del fraude y conflicto de interés. En ese artículo, concretamente en el artículo 6.5, establece la obligación de las entidades beneficiarias de tener un plan de medida antifraude con unos requisitos mínimos que vienen contemplados en ese artículo y la publicación de ese plan de medidas de cara a poder denunciar cualquier tipo de fraude en la entidad. Igualmente, establece la obligación de cumplimentar y firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés, lo que llamamos DACI, por todos los intervinientes en los procedimientos de contratación, es decir, todos los participantes de la mesa de contratación, personal que redacte pliegos y que participe en dicha evaluación o comité de expertos, debería de firmar esta declaración de ausencia de conflicto de interés por cada uno de los expedientes de contratación que se enmarquen en las subvenciones del plan de recuperación. Igualmente, también os destacamos la obligación de firmar la declaración de aceptación y cesión de datos para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/18, ¿vale? De tema de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, ¿vale? Esto sin más es como un pequeño resumen de obligaciones antifraude antes de entrar ya en lo que sería Minerva. Posteriormente, el 24 de enero de 2023 se publica o se lanza la Orden 55-2023, que es específica del análisis sistemático del conflicto de interés dentro de los procedimientos que se ejecutan dentro del plan de recuperación. Aquí, en el artículo 1 concretamente, se hace una actualización del contenido de la declaración de ausencia, conflicto de interés, es decir, de la que ya hemos mencionado anteriormente, de la orden 1030, se produce una actualización en esta orden del contenido de dicha declaración. Por tanto, entendemos que todos estáis usando la declaración que viene recogida en esta orden, ¿vale? El artículo 4 es donde establece la obligación de realizar este análisis de conflicto de interés para todos los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del plan y de la ayuda contemplada dentro del plan. Y el artículo 6 te establece el procedimiento a aplicar en el caso de identificar riesgo de conflicto de interés. Vale, pues entramos un poquito de parte teórica en qué es Minerva, ¿vale? Minerva pues, es una herramienta informática que pone la agencia tributaria a disposición de todas las entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales
para evaluar el conflicto de interés en los procedimientos de contratación de todos los participantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es muy importante que todos tengáis la conciencia de que este análisis debe ser ex ante, es decir, con carácter previo a la valoración de las ofertas de los procedimientos. Por eso hemos remarcado al inicio la importancia de tener cumplimentado toda la documentación o todos los datos del subproyecto en COFI, puesto que si el subproyecto no está revisado por el órgano convocante y no está en estado revisado, no podríais meter contrato en COFI. Y ahora veremos que es muy importante el contrato en COFI, ya que nos permite traer el código que nos llevará a hacer el análisis en Minerva. Vale, os ponemos de forma resumida las distintas modalidades de conflicto de interés, ¿vale? Podríamos tener tres tipos de conflicto de interés. Conflicto de interés aparente, donde destacamos que no se encuentra un vínculo identificable con aspectos concretos de la conducta que pueda llevarnos a un posible conflicto de interés. Un conflicto de interés potencial, es decir, podría existir un conflicto de interés en el caso de que en un futuro se aceptaran determinadas responsabilidades, y el conflicto de interés real es cuando sí existe conflicto de interés y por tanto es más importante analizar este tipo de conflictos. Vale, los actores implicados en el conflicto de interés serían empleados públicos que realizan las tareas de gestión, control y pago de esas subvenciones, ¿no? De las que somos beneficiarios. También podrían ser actores los empleados que, como he dicho, participen en la preparación y adjudicación de contratos, que formen parte de las subvenciones del PRTR, aquellos que participan en las fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato. Como he dicho, en el caso de que tengáis un comité de expertos, también sería necesario que firmaran esta declaración y que participen en el análisis del conflicto de interés. Y, por último, aquellos beneficiarios privados, contratistas o subcontratistas, cuyas actuaciones van a ser financiadas con fondos, es decir, los que son beneficiarios o participan en las licitaciones para las que hemos sacado en el marco de esta ayuda, ¿vale? Os hemos puesto un cuestionario online. Si podéis, por favor, con el móvil leer este código QR. En el caso de que no podáis, podéis entrar en www.menti.com y poner este código, ¿vale? Aquí lo que os pedimos es una preguntita de si sabéis detectar o no cuando hay un conflicto de interés, ¿vale? Os está compartiendo mi compañera lo que es Sí. la pantalla del cuestionario. Si os parece bien, hacemos como el otro día, una vez que entréis, darle al dedito hacia arriba y así también sabemos más o menos si habéis podido entrar todos, si alguien tiene algún problema para entrar. Por ahora hay 16 personas dentro, 17, así que esperamos unos minutillos si queréis para que el resto de personas que están dentro de la reunión se unan. Si queréis, luego al final de la jornada, si alguien quiere contarnos su experiencia o algún caso concreto que le haya pasado o incluso alguna buena práctica, algún conflicto de interés que haya salvado por hacer este análisis, pues estaremos encantados de conocerlo y si hace falta ayudar a alguien en concreto. Vale, si queréis vamos pasando al primer caso. Vale, la situación sería: A es técnico de contratación del ayuntamiento en el que trabaja, por lo que es el encargado de elaborar los pliegos para la próxima licitación, en virtud de la cual se va a adquirir material informático subvencionado por la ayuda para la transformación digital en el marco del PRTR. B es el hijo de A y posee una tienda informática. A pesar de su amplia experiencia, B está pasando por algunos apuros económicos, por lo que, para ayudarle,
A fija unos criterios mínimos de solvencia adaptados a la capacidad económica de B. ¿Creéis que aquí existe conflicto de interés? Podéis votar si sí o si no. Y ahora os decimos la respuesta correcta. De igual modo, si alguien contesta sí o si alguien contestase no, que vemos que también hay gente que no, si quiere puede contarnos un poco por qué considera que sí o por qué considera que no. Bueno, ya estáis votando. Ya ha votado. Ya han votado todos. Efectivamente, sí habría conflicto de interés. Bueno, después, un poquito más adelante vamos a hablar de los parentescos, pero al ser familiares con grado de consanguinidad hasta un segundo grado, sí se consideraría conflicto de interés. No debería participar en ese procedimiento y mucho menos adecuar esos pliegos para que puedan concurrir. La segunda situación, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado una nueva convocatoria en materia de inteligencia artificial. Dada la complejidad técnica del objeto de la subvención, la evaluación de los proyectos se realiza mediante un comité de expertos. La persona A, ha sido llamado para ser uno de los miembros del comité, sin embargo, no sabe si aceptar o no la oferta como consecuencia de que la agencia de inteligencia artificial de la que es socio fundador probablemente se presente a la convocatoria. ¿Aquí qué pensáis? ¿Que hay conflicto de interés o que no? Pues como podéis ver, la mayor parte de las personas han votado que sí. Es cierto que en este caso no se está produciendo todavía ese conflicto, pero sí podrá producirse en caso de que se presente, ya que, como avanzaremos un poquito más adelante, algunos de los vínculos que Minerva va a analizar son esos vínculos de pertenencia a determinadas empresas, que en este caso daría lugar a la aparición de ese riesgo determinado. Por lo que lo ideal sería que si luego ese socio fundador de esa agencia va a presentarse, no participe en la comisión de expertos, ya que en caso contrario tendría que abstenerse pues, de decidir. No sé si quizás las personas que han votado que no quieren comentar algo o exponer su punto de vista, o si os parece bien pasamos a al siguiente caso. Vale, la tercera situación sería, la persona A trabaja en el gabinete de comunicación del Mincotur y su labor principal es la elaboración de los comunicados oficiales del ministerio. B, además de ser la hija de A, es alcaldesa del pueblo en el que ambas nacieron y en el cual ha sido beneficiario del programa de experiencias Turismo de España, impulsado por el Mincotur en el verano de 2023. ¿Aquí pensáis que existe conflicto de interés o no? Es verdad que puede llevar un poquito de trampa, os lo adelanto, por el tema de que eso, sobre todo A, trabaja en el gabinete de comunicación y es la encargada de elaborar los comunicados. Bueno, veo que la verdad es que lo tenéis bastante claro. Así, en este caso, a priori no debería haber ningún tipo de conflicto de interés, ya que realmente las labores de A son ajenas al proceso de decisión o de otorgar esas ayudas, por lo que, aunque esté trabajando en esa misma entidad, sus funciones, tareas y responsabilidades son ajenas a las de las personas que han decidido otorgar esa ayuda. Vale. La situación 4 sería, la persona A es un alto cargo del MINMA. Desde su equipo de trabajo se está impulsando la concesión directa de una ayuda para la creación de una carretera cuya construcción implicará la expropiación de un terreno. B, además de ser el cónyuge de A, es propietario de esos terrenos que van a ser expropiados, los cuales durante los últimos años han perdido gran parte de su valor, por lo que se encuentran en venta. ¿Aquí qué opináis? ¿Que existe o que no existe conflicto de interés?
En este caso, como la mayoría de vosotros consideráis, sí habría conflicto de interés, por lo que sucedería igual que en el caso del comité de expertos que comentábamos. Lo ideal es que si realmente esa es una obra necesaria, esa persona se abstenga de ese procedimiento y de ser parte y pueda ser sustituido por otra persona que no tenga ningún tipo de vínculo o interés sobre esos terrenos que deberán ser expropiados. Situación 5. En el municipio del que el alcalde A fue beneficiario de las ayudas para la creación de la red de oficina Acelera Pyme para entornos rurales, debido a la falta de personal existente en el ayuntamiento y dado que la convocatoria lo permitía, se realizó un proceso selectivo para la contratación de una persona encargada de la ejecución del proyecto. B es hijo de A y se presentó a dicho procedimiento y fue seleccionado. Sin embargo, desde la oposición quieren impugnar dicho procedimiento como consecuencia de que A se encontraba presente en la entrevista. A argumenta que únicamente quería relajar a su hijo, que en ningún momento participó de forma activa en la misma. De nuevo, como prácticamente todos vosotros comentáis, sí habría una potencial situación de conflicto de interés, por lo que en este caso A directamente no debería haber acudido a ese procedimiento y debería haberse quedado totalmente al margen. Parece que el tema de conflicto de interés lo manejáis bastante. Todas las situaciones las habéis contestado genial. Esta ya Vamos es a la la última. última situación. Vale, la 6 sería A ha resultado adjudicatario de uno de los contratos licitados por el ayuntamiento de su municipio en el marco de la ayuda para el establecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. B, pareja de A, participó en la elaboración de los pliegos de la licitación antes de formalizar su relación con B. ¿Qué opináis aquí? Aquí puede estar también, como he dicho antes, trampa. Eh, la pareja, la que elaboró los pliegos, cuando en el momento de elaborarlos no era un pareja de B y por tanto, de forma no habría conflicto de interés, sino podría existir en el caso de que sí tuviesen esa relación previa a elaborar esos pliegos. Nos encontramos un poco también en ese conflicto de interés aparente que comentábamos inicialmente, que podría parecer que sí lo hay, pero realmente en el momento de elaboración de esos No pliegos existe. no hay un vínculo que pueda demostrar esa situación de conflicto de interés. Vale, vamos a seguir con la presentación. Habéis hecho genial el cuestionario. Bueno, aquí como veis, no sé si ya estáis viendo mi pantalla, os hemos colgado para que luego podáis ver vosotros en casa las preguntas, las respuestas, cuáles son correctas y cuáles no, ¿vale? Cuando sale banderita roja es que existe conflicto de interés y cuando sale verde es que no existiría un conflicto de interés real, ¿vale? Tenemos las 6 cuestiones. Vale. Aquí, ¿cómo acceder a Minerva? Bueno, hemos colgado cómo se accedería a Minerva, os hemos puesto el enlace a la sede de la agencia tributaria donde se hace el trámite y os informamos que se haría con el certificado personal de la persona identificada como responsable de la operación, que como ahora comentaremos y como he comentado, sería los responsables de la entidad local, ¿vale? También hemos puesto el enlace a un manual de usuario de Minerva, es verdad que no es muy extenso, pero sí creo que es claro y que os puede ayudar en caso de cualquier duda. ¿Cuándo habría que emplear Minerva? Vale, pues el Minerva, como hemos comentado antes, habría que emplearlo en todos los procedimientos de adjudicación de contratos que están en el marco o vinculados al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Muy importante, de verdad, resaltar que tiene que ser ex ante, es decir, una vez que ya conozcamos los licitadores, deberíamos de hacer este análisis, ya que la finalidad es no adjudicar contratos donde existe conflicto de interés, parar ese conflicto de forma previa a la adjudicación de un contrato. Sí, es importante también tener en cuenta que
todos los contratos, incluidos también los contratos menores, incluso los menores que sean con un importe muy, muy pequeño. La orden no hace distinción, por lo que hay que hacerlo de absolutamente todos los que se produzcan. También habría que hacer el cruce de datos de Minerva en procedimientos de concesión de subvenciones, salvo en aquellas de concurrencia masiva, ¿vale? ¿Qué analiza concretamente Minerva? Bueno, más o menos con los ejemplos que hemos puesto de situaciones posibles de conflicto de interés, vemos que las relaciones serían tres. En primer lugar, relaciones societarias o de administración, donde tanto el decisor puede ser el potencial beneficiario o puede ser titular real de esa empresa o forma parte del comité de administración o parte del consejo de administración de esa entidad que participa en el procedimiento. Es decir, el que evalúa y el que se presenta tienen una relación societaria o de esa administración. Otro tipo de conflicto de interés se produciría en relaciones de primero o segundo grado de consanguinidad. Seamos familiares, los que evalúan, sean familiares en un primero o segundo grado con quien se presenta a esa licitación o el titular de esa empresa. Y por último, relaciones comerciales. Es decir, que a lo mejor el evaluador y la empresa que se presenta no tengan una relación societaria, pero sí comercial, es decir, que a lo mejor tengan un vínculo en otra empresa, sean ambos administradores de otra entidad conjunta. Todo esto es lo que nos analizaría Minerva y al subir los datos nos diría si existe algún tipo de relación de estos tres tipos que os hemos puesto en la pantalla. Sí es importante también tener en cuenta que, como analizaremos un poquito más adelante, el hecho de que aparezca algún tipo de esta bandera no quiere decir que sí o sí se esté produciendo ese conflicto y haya ya que esa persona tenga que abandonar el procedimiento. En muchas ocasiones, o en todas, será posible que esa persona sobre la que ha recaído esa bandera roja se pueda justificar si quiere y alegue, en caso de que no esté de acuerdo, que no existe conflicto de interés y por qué. Independientemente de que con carácter general es preferible que la persona sobre la que recae la bandera se abstenga del procedimiento para evitar problemas, tanto en lo que es el procedimiento propio de la licitación como luego en la posterior auditoría que se hará de esa ayuda que se ha recibido. Genial. Aquí, como no queremos ser muy penosas con esto, pero sí, por favor, es importante y muy relevante que tengáis los proyectos revisados en COFI para poder acceder a Minerva. Por regla general, no valdría argumentar que no se ha hecho Minerva porque no tenemos el proyecto revisado, ya que es una obligación que establece una orden y que es de obligado cumplimiento para todos los beneficiarios del plan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasos tenemos que hacer en COFI? Bueno, pues en primer lugar, que el proyecto esté revisado. Una vez que el proyecto esté revisado, que ya lo explicamos el otro día, cómo meter todos los datos para que validarlo y que el organismo lo ponga en estado revisado, tendríamos que dar de alta las actuaciones y dentro de las actuaciones contratos o subvenciones, dependiendo del instrumento jurídico que se trate, para desarrollar esas actuaciones del proyecto del que hemos sido beneficiarios. Una vez damos de alta el contrato, damos de alta el responsable de la operación, que serán los encargados de hacer el análisis posteriormente en Minerva. Como hemos dicho, normalmente siempre suelen ser los alcaldes, alcaldesas de las entidades locales, como responsables de dicha entidad. Y también resaltar que, aparte de hacer el análisis, posteriormente en COFI tenemos que registrar tanto la declaración de ausencia de conflicto de interés que se ha firmado por los intervinientes en el procedimiento, la que firman los adjudicatarios de la licitación y el resultado que nos sale del informe del análisis de cruce de datos en Minerva. Vale, pues aquí es como un esquemita de quién es el responsable de la operación y como decimos es la persona titular del organismo que realiza la propuesta de adjudicación y en caso de ser un órgano colegiado, pues el responsable será el presidente. ¿Cómo damos de alta al responsable de la operación? Esto lo vimos el otro día, lo vamos a hacer de forma rápida, pero dentro de la pestaña de contrato, al darle a editar en el lápiz,
bajamos un poquito para abajo y nos sale la pestañita de nueva solicitud de responsable de operación. Simplemente hay que introducir el DNI del presidente, alcalde, y darle a buscar. Normalmente te van a salir todos los datos de datos personales de esa persona y se le da a enviar solicitud. Nos llegará un email de aprobación de esa solicitud donde nos vienen pues, bueno, el código de la actuación, el expediente y demás. Con el código MRR que nos aparece en Coffee, debemos de irnos a la aplicación de Minerva y pasadas 24 horas podremos realizar el trámite. Es cierto que una vez que se aprueba o se envía esa solicitud de responsable de operación, es obligatorio que el responsable del subproyecto, que son siempre secretarios y secretarias de la entidad local, aprueben esa solicitud, tal y como vimos el martes, en aprobación de perfilado en el módulo de seguridad. ¿Vale? Preguntan por el chat, Rocío, que cómo se podría aplicar Minerva para la adjudicación de terrenos de dehesa comunal. Pues en este caso sería un poco hacer una analogía como si se estuviese adjudicando un contrato, es decir, aquellas personas que hayan participado pues, en ese reglamento, en esa normativa en virtud de la cual se va a producir la adjudicación y por otra parte todas aquellas personas que hayan solicitado esos terrenos. Es cierto que si fuesen más de 100 personas, sí podríamos entrar en esa excepción que pone Minerva de subvenciones, a excepción de aquellas de concurrencia masiva, entendiéndose por concurrencia masiva cuando haya más de 100 solicitantes. Pero en caso contrario sería analogía. Poner por una parte toda la información de las personas que han participado en esa adjudicación y por otro lado aquellos que lo han solicitado. Genial. Vale, seguimos y Rocío, si te queda alguna duda puedes seguir escribiéndolo. Vale, bueno, esto es un gráfico sencillo que nos viene a relacionar pues, el responsable de la operación, que como he dicho, el autorizado para poder acceder a Minerva y cargar los datos de los decisores y licitadores. Es quien recibe el informe de análisis de conflicto de interés que genera la aplicación, está el análisis, unas 24 horas posterior, y quien carga la documentación en Coffee. El responsable del nodo es quien identifica o valida al responsable de la operación. Como hemos dicho, es obligatorio que el responsable de su proyecto apruebe esa solicitud que hace el editor, o puede hacerlo también el responsable, pero normalmente lo suele hacer el editor, el que al subir el contrato crea o envía esa solicitud para que el responsable la valide. También, pues, los licitadores son los solicitantes, se identifican para participar en el procedimiento y se mete dentro de la aplicación de la herramienta. Y los decisores son quien identifican y chequean a los licitadores, es decir, quien ha participado en la evaluación de esa licitación. Comenta Ventura que si sobre el alcalde hubiese algún tipo de supuesto de conflicto de interés y este tuviese que delegar en otra persona para que ella haga de responsable de la operación, si haría falta incorporar esa delegación. Sí, así es. En caso de que se produzca una bandera roja o una bandera negra, la persona se abstenga o incluso si no se abstuviera y se generase nueva información al respecto para justificar que permanezca en ese procedimiento, toda esa información adicional o esa documentación que sea necesaria para justificar un poco el cambio que ha habido y la ausencia de conflicto de interés debería registrarse en Coffee junto con el informe generado por Minerva y las declaraciones de ausencia de conflicto de interés que hemos comentado antes. Ventura, si tienes alguna duda, si no, seguimos. Vale. ¿Qué pasos deberíamos de seguir a la hora de realizar el análisis? Lo ideal es que tengáis de forma previa a meteros en la aplicación el código MRR identificado, el perfil del responsable de la operación ya aprobado y posteriormente a 24 horas ya no nos debe de dar ningún error al meternos en la aplicación, ¿vale? Le daríamos a envío de peticiones de análisis de riesgo y una vez aquí tendríais que incluir la información relativa a NIF de persona decisora en el proceso de contratación, es decir, los miembros de la mesa de contratación y de la Junta de Gobierno, así como la identificación de los beneficiarios, de las empresas que participan en esa licitación, ¿vale?
os da la opción de subir un archivo Word o bien ir escribiendo en la casilla, pero es verdad que es más sencillo quizás si del registro que lleváis la plataforma de contratación o a través del registro, los licitadores que se han presentado, podéis escribir en el formato que se pone en pantalla, NIF, punto y coma, apellido y nombre, barra, así todos los licitadores, NIF, punto y coma, razón social, según todos los licitadores, y se puede subir ese archivo Word a la plataforma, a la herramienta. Sí, si corta el sonido, comenta. Le hemos dado un poco de volumen, a ver si nos oís ¿Me mejor. escucháis bien? Uri, ¿se escucha bien? Vale. Vale. Sí es importante tener en cuenta eso, que si previamente hemos preparado la información que vamos a incluir en Minerva, el trámite en sí es muy Más. rápido, ya que realmente no sería necesario ni siquiera escribir nada en la propia plataforma. Sería entrar con el certificado, como hemos comentado, pues alcalde, alcaldesa normalmente, presidenta en casos, por ejemplo, de diputación, y subir un archivo Word con el NIF, apellido y nombre de los decisores y otro con los de los beneficiarios. Eso sí es importante, que deben ser dos archivos Word diferentes porque los vamos a subir en dos apartados diferentes, como ahora veremos en las capturas de pantalla a continuación. Vale, y una vez subamos los datos tanto de los decisores como los beneficiarios, potenciales beneficiarios, le daríamos a enviar petición. Ahora os vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, la información ya hemos dicho lo que necesitáis subir, básicamente el tipo de persona, por ejemplo, si es una persona jurídica, el identificador, esto sería para personas sin DNI, por ejemplo, pues el identificador, razón o denominación social. Y para una persona física, apellido, nombre y otro dato adicional que podrá ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento o un identificador si es el caso. Aquí hemos puesto como una captura de pantalla de cómo se haría ese cruce y como podéis ver, tenéis los datos de petición y el identificador del instrumento jurídico, que es el código que hemos dicho, que se coge de COFI, el MRR, y ahí tenéis como un ejemplo de los decisores, que podéis ver que pone elegir archivo y poder subir, y en potenciales beneficiarios, o bien ponerlo en el campo que os da, o subir otro archivo, como bien ha comentado Ana, ¿vale? En el caso del contenido, a priori no es necesario que incluyáis nada si ponéis estos dos archivos, de tal manera que simplemente, una vez que habéis subido los dos archivos y habéis comprobado, eso es importante, que el identificador es el mismo del de ese contrato del COFI, por si por lo que sea tuvieseis varios expedientes abiertos en ese momento, se comprueba el código, se suben ambos archivos, que puede ser en formato Word, no es necesario que sea PDF, y ya aceptáis las condiciones de uso y enviar la petición, que es el cuadrito que os sale abajo. Como hemos comentado, hay que esperar más o menos 24 horas para consultar ese informe de análisis de resultados, y una vez que transcurran esas 24 horas, la persona responsable de la operación vuelve a entrar con su certificado personal y en consulta de resultados pulsaría y ahí le aparecería lo que sería ya el resultado, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo se generaría ese informe para poder descargarlo y veríais que os sale la opción de mostrar resultados, mostrar columnas y poder descargar ese informe que ahora os comentará mi compañera. Sí, el contenido del informe generado al final va a ser muy sencillo. Ahora veremos el ejemplo del informe tal cual aparece y lo que viene a reflejar son los datos del peticionario y la petición, el listado de todos esos decisores, el listado de los potenciales beneficiarios y los posibles cruces que se hayan producido entre esos decisores y esos beneficiarios. Como veis, este es el ejemplo del informe. En la primera parte del informe son pues, esos datos del peticionario y de la petición. El peticionario sería la persona responsable de la operación y luego el listado de decisores con el NIF y el nombre que nosotros habíamos incluido en ese archivo Word y luego un código que se genera solo, que es el NIF BBDD de Minerva, que son códigos automáticos a través de los cuales Minerva relaciona esas personas determinadas. Se incluye la tabla de decisores y la de beneficiarios y como veis debajo, donde pone el resultado del análisis, es cuando ya te indica
si se considera que no hay ningún tipo de conflicto de interés, como pasa, por ejemplo, en el análisis del informe que reflejamos, o si, por el contrario, se hubiese detectado alguna bandera roja o alguna bandera negra. Y en caso afirmativo, entre qué decisores se produce ese cruce. De este modo, los posibles resultados del informe serán: no se ha detectado ninguna bandera roja, de este modo no se produce una situación de conflicto de interés y únicamente lo que deberemos hacer será descargar ese informe y subirlo a COFI junto con las DACI, o por el contrario, puede que sí se produzca una o varias banderas rojas o una o varias banderas negras. Si se produce una o varias banderas rojas, consiste en que Minerva ha detectado una posible situación de conflicto de interés, de tal manera que el procedimiento se debe parar en ese mismo momento para seguir lo establecido en el artículo 6 de la Orden 55, que en la siguiente diapositiva veremos qué debemos hacer. Y por otra parte, puede que haya una o varias banderas negras. El hecho de que aparezca una bandera negra no quiere decir que se esté produciendo una situación de conflicto de interés, sino que ha habido un error en la identificación de los beneficiarios o de los decisores, ya sea porque nos hemos equivocado a lo mejor en meter el DNI de una persona, por tanto no la está detectando Minerva, o por ejemplo porque sea una persona extranjera que no tenga DNI y no hemos incluido esa información que comentábamos anteriormente que era necesaria. También puede ser que se produzcan de forma simultánea banderas rojas y banderas negras. No tiene por qué ser excluyente la una de la otra. Sí es importante que en el caso de la bandera negra no será necesario parar de forma automática el procedimiento, sino simplemente resolver esa bandera aportando la información correcta y continuar con el mismo. Volviendo un poquito atrás a la bandera roja, que es quizá la que sí da más problemas en el sentido de que sí es una potencial situación de conflicto de interés, se paraliza el procedimiento hasta que se resuelve la bandera roja y, por otra parte, tendremos que será el responsable de la operación quien deba comunicar a su superior jerárquico esta situación. Aquí podemos ver un pequeño esquema de cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que aparezca esta bandera roja. Como decíamos inicialmente, va a haber dos posibilidades: que automáticamente la persona sobre la que ha recaído esa potencial situación de conflicto de interés se abstenga del procedimiento, es lo más idóneo a la hora de evitar problemas, tanto en ese propio procedimiento de licitación como en las posteriores auditorías, y en ese caso simplemente será necesario sustituirla por otra persona y realizar un nuevo análisis de conflicto de interés, reflejando todo este procedimiento siempre, como hemos comentado, en COFI. La otra opción es que la persona sobre la que ha recaído considere que aunque existe ese potencial vínculo entre el beneficiario, no es realmente una situación de conflicto de interés. En ese caso, con carácter obligatorio, deberá realizar dos actuaciones. Por una parte, solicitar a Minerva la información adicional sobre los riesgos detectados y, por otro lado, firmar de nuevo una declaración de ausencia de conflicto de interés en la que se ponga de manifiesto cuál es la situación, por qué no hay conflicto de interés y reitere que se encuentra exento de ese conflicto. En el caso de la solicitud de Minerva de información adicional, se solicitaría a través del mismo enlace con el que accedemos a la aplicación. Como hemos visto antes, aparecía una opción de hacer el análisis inicialmente, luego descarga de los resultados y una tercera opción de solicitar información adicional. De tal manera que simplemente sería necesario entrar en ese apartado de solicitar información adicional y seleccionar el código del contrato que nos vinculaba con COFI. De forma complementaria, pero no tiene por qué ser obligatoria, con objeto un poco de clarificar esa situación, si existe o no conflicto de interés, el superior jerárquico de la persona sobre la que ha recaído esa bandera roja podrá solicitar al comité antifraude, que como comentábamos al final es otra de las obligaciones que se estableció en el artículo 6 de la Orden 1030, pues podrá solicitar a ese comité que elabore un informe en el que reflejen si considera o no que hay situación de conflicto de interés. Y este informe el comité deberá elaborarlo en un plazo de 2 días hábiles. Asimismo, también, de forma complementaria, pero no obligatoria, el comité antifraude podrá solicitar a la IGAE directamente que se pronuncie sobre esta situación. La IGAE tendrá un plazo de 8 días hábiles. Una vez que ya, por una parte, la persona sobre la que ha recaído la bandera roja se ha explicado en esa declaración, ha manifestado y ha reiterado que no existe conflicto de interés, se ha solicitado a Minerva la información adicional y, de forma paralela,
se han podido obtener esos informes tanto por parte del Comité Antifraude como por parte de la ICAR, el superior jerárquico de la persona sobre la que ha recaído la bandera será quien tome la decisión final de si esa persona continúa en el procedimiento o si se le ordena que se abstenga del procedimiento. En caso de que se le ordene que se abstenga del procedimiento, se le nombraría una persona que le sustituya y se volvería a realizar el análisis de conflicto de interés ya respecto de esa persona. En caso de que se considere que se acepta la participación, de forma igual habrá que volver a realizar ese análisis de conflicto de interés. Sí es muy importante que, como comentábamos antes con Ventura, toda la documentación que se genere durante estos procedimientos, en los que pueda haber un posible riesgo o cualquier tipo de duda sobre la existencia de conflicto de interés, todo ello se refleje luego en COFI, ya que será información que en la auditoría van a verificar de forma obligatoria. Sí es cierto que como recomendación y para no dilatar mucho los procedimientos de contratación, debido seguramente a los ajustados plazos de ejecución que tenemos en las subvenciones, pues sí que os anticipéis un poquito a este tipo de situaciones y que, como hemos explicado más o menos las relaciones, los tres tipos de relaciones que podrían implicar un posible conflicto de interés, pues que en el caso de que vamos a sacar una licitación y ya podemos intuir que alguien de la mesa de contratación puede tener alguna relación con algún licitador, pues sí, abstenerse de forma previa y evitar también pues, que se dilate mucho lo que es el análisis de este conflicto de interés. Parece muy lioso, pero luego casi todo saldrá bien y seguramente no tengamos ninguna bandera roja. Comenta Ventura que si para acceder a Minerva debemos incorporar los contratos a COFI, ¿cómo actuamos si la licitación ya ha tenido lugar? Vale. Es cierto que lo ideal, como he dicho, es que se haga ex ante, es decir, que de forma previa a una adjudicación, antes de que ya esté adjudicar, hiciéramos este trámite de COFI y posteriormente el análisis del conflicto en Minerva. Sí es cierto que si hay, que seguro que tendréis contratos que no, por distintas razones, no habéis hecho este análisis del conflicto de interés, sí recomendamos que lo hagáis a posteriori, es decir, que metáis el contrato en COFI y con ese código y el responsable de la operación hagáis Minerva, aunque ya estéis fuera aunque ya esté adjudicado, incluso en ejecución, pero más vale tenerlo a posteriori que no tenerlo. Aunque la obligación que establece la norma es ex ante, es a priori. Sí, también comenta si es que se llama contrato al expediente de contratación. Imaginamos que te refieres a una persona que ha participado, por ejemplo, en la elaboración de los pliegos, pero se ha abstenido en el procedimiento antes de llegar al momento de la adjudicación. No sé si te refieres a eso. Dice, la abstención en ese momento no afectaría al resultado de la adjudicación, se genera un problema muy serio. Es que se llama contrato al expediente. Claro, un contrato sería un expediente de contratación. Ponemos un ejemplo. Imaginaros la adjudicación de la obra de una plaza del municipio, ¿no? Pues ese expediente sería un contrato para registrar en COFI y con los licitadores de esas constructoras que se presentan a esa obra y los participantes de la mesa de contratación o comité que evalúa esa licitación, tiene que hacerse el conflicto de interés. Otro contrato sería el previo que se hace de redacción de proyectos o el de dirección de obras y demás. No sé si te hemos entendido, Ventura, si a otra consulta, por favor, pues no lo... Sí, incluso si quieres, sin después de la formalización, ¿cómo se actuaría? Ahí es que por eso se hace ex ante, porque ahí tendríamos un problema, porque si ya se ha ejecutado el contrato, pues quizás lo ideal es que no lo incluyáis en la subvención, porque seguramente en la verificación no lo van a quitar. Pero bueno, pues ya sabríamos que existe ese conflicto y tendríamos que, si todavía no se ha ejecutado, pues sí podríamos hacer todo el análisis y ver qué hacer con el contrato. Y si se ha ejecutado, pues ya deberíais de decidir qué podríamos hacer con ese contrato, si incluirlo o no en la subvención. Incluso también, como comentábamos, puede aparecer una bandera roja, pero que se justifique que realmente no existe No ese existe conflicto. conflicto, Si fuese ese caso, sería necesario elaborar todos aquellos informes que al final verifiquen o un poco confirmen que vale, existe una bandera roja y un potencial riesgo, pero que no se ha llegado a producir. Vale, genial, Ventura. Seguimos entonces, ¿vale? Luego, como comentamos, además de las banderas rojas, teníamos las banderas negras.
Las banderas negras lo que nos vienen a decir es que no se ha podido obtener información de algún tipo de, ya sea decisor o beneficiario, como consecuencia de que la información no era la correcta. En este caso, si nos damos cuenta en ese mismo momento que simplemente es que nos hemos equivocado, por ejemplo, al poner el CIF de una potencial licitadora o el NIF de una persona decisora, habrá que volver a rehacer ese análisis de conflicto de interés con la información correcta. Si por el contrario no se trata de un error, sino simplemente es que no tenemos la información correcta sobre la titularidad real de un posible beneficiario, se lo deberemos solicitar en el plazo de 5 días hábiles para que nos dé esa información y podamos volver a hacer el análisis. Si solicitamos esa información y en este plazo de 5 días hábiles no se nos responde, en ese caso ese licitador quedaría automáticamente excluido. Y igual, toda esta documentación en virtud de la cual se obtiene el informe, se le solicita la información, no se obtiene respuesta, deberá quedar registrada en COFI junto con las declaraciones de ausencia de conflicto de interés. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, cuando ya tenemos ese informe por parte de Minerva, es muy importante también registrarlo en COFI. El registro en COFI tendrá que hacerse con el responsable de la operación, que será el único que tenga acceso a este módulo de auditoría. Si entramos en COFI desde un perfil de editor, incluso de responsable, este apartado no nos va a aparecer. Tiene que ser responsable de la operación. Una vez ya que localizamos ese módulo de auditoría, debemos clicar en la opción de conflicto de interés. A la hora de conflicto de interés, como veis, aparece selección del código de operación y nos aparecerá un desplegable con aquellos códigos de operación relativos a contratos que ya tengamos registrados en COFI. En ese caso, seleccionamos el código de la operación sobre la que acabamos de realizar el análisis y simplemente debemos darle a nuevo documento. Una vez dentro del nuevo documento, seleccionamos como tipo de documento informe de análisis de riesgo de conflicto de interés y se debe marcar de forma obligatoria que el documento contiene datos personales, ya que refleja los DNI de las personas decisoras. Descripción, podemos poner la descripción que queramos realmente, no es obligatorio ni siquiera ponerlo. Subimos el archivo y le daríamos a guardar. Como hemos dicho, es muy importante que junto con este informe se reflejen las DACI de los decisores y también que se refleje toda aquella documentación complementaria que se haya podido producir junto con ese informe. Como decíamos antes, al final las banderas negras no requiere que se paralice de forma automática el procedimiento, pero sí puede suponer un retraso en el procedimiento de licitación o de obtención de resultados. Por lo que lo ideal es que se intente evitar aquellas banderas negras, en especial en aquellos que se van a producir, en especial en aquellos casos de personas que no tienen DNI o que son extranjeras. De este modo, lo ideal es que con carácter previo, en el momento en el que abrimos y vemos cuáles son los licitadores, si vemos que alguno de ellos no tiene DNI español, se le informe sobre la importancia de que obtenga un DNI español mediante la presentación del modelo 036 o se le comunique al RECTIR. Incluso en estas ocasiones, un poco también por esa idea de anticiparnos y evitar que al final Minerva suponga un retraso, ya sea en la licitación o ya sea en la ejecución o cumplimiento de los plazos que pueda establecer la ayuda, incluso en los propios pliegos de contratación se puede establecer que en caso de que alguna de las personas que vaya a presentarse a la licitación no tenga DNI español, realice estos trámites o aporte esta documentación en el momento de presentación de la oferta. Esto es un poco también lo que estábamos comentando antes. ¿Qué sucede si no se realiza el análisis de riesgo de conflicto de interés antes de la valoración de la oferta? Es cierto que la orden 55 es bastante clara y en todo momento menciona que el análisis tiene que ser ex ante de que se lleve a cabo la adjudicación. Sí es cierto que en algunos casos ha podido olvidarse o a lo mejor COFI no lo teníamos listo la información, se ha adjudicado y no se ha hecho. Pues bueno, en ese caso, en el momento en el que se tenga la oportunidad, ya sea porque ya no han revisado el subproyecto, ya sea porque es cuando nos hemos dado cuenta, en ese mismo momento se realiza el análisis. Antes que no hacerlo, es preferible hacerlo tarde, independientemente de que lo recomendable y lo obligatorio es antes. En ese caso lo haremos tarde y el propio gestor podrá decidir si, como consecuencia de ese retraso en la realización de Minerva, ello ha podido dar lugar a alguna situación que incrementase el conflicto de interés
y que en ese caso será necesario tomar medidas adicionales. Una medida adicional, por ejemplo, podría ser convocar de forma extraordinaria al comité antifraude, de tal manera que se ponga a disposición ese informe que se ha generado a posteriori, se le informe de la situación que ha producido y el comité se ponga de acuerdo y ratifique si efectivamente no hay conflicto de interés o si por el contrario, si se ha producido un cierto conflicto y hay que tomar alguna medida correctora. Como decíamos, de todas estas actuaciones habrá que dejar constancia en el expediente. ¿Qué hacemos si tenemos problemas técnicos con Minerva? Pues al igual que sucedía en Coffee, en caso de que tengamos problemas técnicos con Minerva, se podrá consultar tanto mediante correo electrónico a través de soporte.minerva@aeat.es o bien a través del teléfono de contacto. Vale, hemos puesto otro pequeño cuestionario online para ver más o menos si hemos podido resolver vuestras dudas sobre Minerva. Es cierto que Minerva parece complejo, pero lo ideal, y seguramente a todos, o los que habéis hecho, si queréis ahora nos contáis vuestra experiencia, os salga resultado favorable, no tengáis ningún tipo de bandera roja. Y bueno, en el caso de que os salga alguna, como ha explicado Ana, tenéis el procedimiento a seguir, podéis consultar esta presentación y seguro que es más sencillo de lo que estáis viendo ahora mismo. Os va a poner ella el cuestionario. Ya veréis todo en pantalla igual, el lector de código QR y si alguien tiene problemas para entrar con el QR, puede entrar con el código en la página web y si no importa, pues como en las otras ocasiones, cuando entréis darle al dedito hacia arriba y así sabemos más o menos si estamos todos dentro o si tenemos que esperar un poquito. Vale, nos comenta Belén que no tiene móvil, que no puede acceder, pero bueno, no te preocupes, Belén, va a ir viendo los resultados en la pantalla y de todas maneras luego se os quedarán aquí todas las respuestas en la diapositiva siguiente que hemos puesto, ¿vale? Bueno, pues si os parece bien, ya parece que estamos más o menos las mismas personas de antes, así que si queréis pasamos a la primera pregunta. Venga. ¿Qué tipo de relaciones pueden generar un conflicto de interés según Minerva? A. Relaciones familiares, comerciales y sociales. B. Relaciones societarias, familiares y comerciales. C. Relaciones de amistad, laborales y familiares. Vale, pues como bien habéis votado la mayoría, la respuesta correcta es la que tenéis marcada como B, que la tenéis en primer lugar. Os hemos puesto, lo tenéis en la presentación, como tres bloques de relaciones y efectivamente serían societarias, de administración, familiares y comerciales. Al final deben ser también relaciones que tengan algún vínculo tangible, en el sentido de que al final Minerva es una aplicación de la agencia tributaria que parte un poco de los datos que se tienen. Las relaciones sociales o de amistad no están ahí reflejadas, no es posible probarlas. Sin embargo, las societarias, familiares y comerciales sí existe esa prueba clara de que hay algún tipo de vínculo entre decisor y potencial beneficiario. Mónica ha puesto que pongamos de nuevo los contactos de soporte Minerva. Ahora, en cuanto terminemos el cuestionario, volvemos atrás y te lo ponemos de nuevo en pantalla. ¿Cuándo se debe utilizar la plataforma Minerva, tal y como establece la Orden 55-2023? Solo, la respuesta A sería solo en procedimientos de concesión de subvenciones de concurrencia masiva. B, en todos los procedimientos de adjudicación de contratos y en los de subvenciones que no sean de concurrencia masiva. Y la última, C, en procedimientos relacionados con la gestión de fondos privados.
Esta, como bien habéis respondido, es así. Hay que usarlo en todos los procedimientos de adjudicación de contratos. Importante que sea en todos, incluidos los contratos menores, y en los procedimientos de subvenciones que no sean de concurrencia masiva, entendiendo por concurrencia masiva cuando hay más de 100 solicitantes. Pasamos a la siguiente. Vale, ¿quién es el responsable de la operación en los contratos específicos basados, que son contratos públicos? A, el director de la empresa adjudicataria. B, el titular del organismo que realiza la propuesta de adjudicación. O C, el responsable de la auditoría del proyecto. Vale, efectivamente, como estáis marcando la mayoría, la respuesta correcta sería la que está como B, que os aparece en primer lugar, en rosa. El titular del organismo que realiza la propuesta de adjudicación sería el responsable de la operación y por ello el que hace el análisis o el que entra con ese certificado personal para hacer el análisis de la herramienta lineal. Otra pregunta sería, ¿quién aprueba la solicitud de responsable de la operación en COFI? Es decir, de forma previa a hacer ese cruce, ¿quién es el que aprueba esa solicitud? Sería A, la persona con rol del responsable de su proyecto, B, la solicitud se aprueba de forma automática, o C, no es necesario realizar ninguna solicitud de responsable de la operación. Basta con aportar la documentación que acredite sus competencias. Vale, como estáis marcando casi todo, efectivamente la respuesta correcta sería la A y la persona que aprueba y valida esa solicitud de responsable de la operación sería el que tiene el rol de responsable de su proyecto, que como comentamos es secretario o secretaria de la entidad local. Sí es cierto que la realización de la solicitud sí la puede hacer cualquier usuario que tenga rol de editor, pero la aprobación Tiene que ser el responsable. Genial, vamos a pasar de pregunta. Y sería, ¿cuándo se recomienda realizar el análisis de riesgo de conflicto de interés en Minerva según la normativa aplicable? A, antes de iniciar cualquier procedimiento de adjudicación de contrato o concesión de subvenciones. B, en la valoración de ofertas o solicitudes, dejando constancia de las circunstancias que impidieron hacerlo previamente si fuera necesario. Y C, después de la adjudicación del contrato o concesión de la subvención, una vez se han evaluado todas las ofertas. Os hemos ido indicando los datos que hace ese cruce de Minerva y para poder hacer ese cruce necesitamos conocer los datos de los licitadores, por tanto tendría que ser una vez ya tenemos abierto el sobre A donde nos viene esa documentación o esos datos de los licitadores. ¿Qué implica la aparición de una bandera roja en Minerva? A, que no hay riesgo de conflicto de interés. B, que existe un riesgo de conflicto de interés que debe resolverse antes de continuar con el procedimiento. O C, que el procedimiento puede seguir sin necesidad de resolución. Pregunta Puri que si se está grabando el curso, si efectivamente, al igual que el del martes, se está grabando y se enviarán en estos días toda la documentación de ambas sesiones. Tanto el vídeo como la presentación que me he ido proyectando en la que se incluyen las respuestas a estos pequeños cuestionarios. Vale, efectivamente, como bien ha explicado Ana, cuando aparece una bandera roja en Minerva, nos demuestra que existe un riesgo de conflicto de interés que hay que evaluar y seguir analizando para resolverse antes de continuar con ese procedimiento de contratación. Otra de las preguntas, ¿qué sucede si en el análisis realizado por Minerva aparece una bandera negra? ¿El procedimiento se suspende automáticamente? B, no implica la suspensión automática.
pero debe solicitar la información que puede faltar en ese análisis, o C, el licitador es excluido inmediatamente sin más análisis. Como habéis comentado la mayoría, efectivamente no implica suspensión automática, pero sí es necesario que el órgano de contratación se ponga en contacto con ese posible beneficiario del que nos falta la información y se la solicite, debiendo este aportarla en el plazo de 5 días hábiles. Si no hubiese esa información en ese plazo, ya sí se le excluiría y continuaríamos con el procedimiento. Vale, ¿qué documento se debe juntar junto con el informe de Minerva? Como bien ha explicado Ana, hay que subir una serie de documentos a COFI tras el resultado de Minerva y os ponemos como A, licencia del proyecto, B, la DACID de los decisores o C, el acta de adjudicación del contrato. Como bien estáis respondiendo la mayoría, la respuesta correcta sería la B. Hay que subir en el módulo de auditoría el responsable de la operación, el informe de Minerva y la DACI de los decisores, así como ha comentado mi compañera, cualquier otra documentación que haya podido generarse durante la evaluación de este análisis de conflicto de interés. ¿Qué plataforma se utiliza para registrar las declaraciones de ausencia firmadas por los decisores de las operaciones y los resultados de análisis de conflicto de interés? Las opciones Minerva, COFI o la sede electrónica. Creo que por penosa vaya a saber la respuesta correcta porque lo hemos ido repitiendo en ambas sesiones, en la del martes y en hoy. Yo creo que, bueno, más o menos queda clara que la respuesta correcta sería en COFI, si el análisis se realiza en Minerva, pero posteriormente debemos ir a la herramienta COFI, a esa plataforma y registrar la DACI y el resultado de conflicto de interés. De Minerva lo descargaremos, el informe que se generará a las 24 horas de elaborar la solicitud. ¿Cuál es el resultado esperado si no se detectan banderas rojas en Minerva? A, el procedimiento debe paralizarse. B, no se detecta riesgo de conflicto de interés y el procedimiento puede continuar. O C, se realiza un nuevo análisis para confirmar la ausencia de riesgo. La pregunta es si no se detectan banderas rojas. Vale, como bien habéis contestado la mayoría, no se detecta riesgo de conflicto de interés al no existir ninguna bandera roja y por tanto el procedimiento puede continuar con normalidad. Vale. Ya hemos terminado el cuestionario. A ver si me deja volver a compartir pantalla. Y no sé si tenéis, ahora vamos a ponerle a la pregunta que me habéis puesto de poner de nuevo los datos de soporte para Minerva. Y ya pues si tenéis algún tipo de pregunta más, bueno, ahora os iré mostrando que las respuestas que las tenéis guardadas ahí en la presentación para que podáis consultarlas sin problema. Vamos a volver atrás. ¿Quién nos decía la pregunta? Era Mónica, ¿no? Sí, Mónica. Mónica, te ponemos aquí tienes de nuevo los datos para poder consultar cualquier problema técnico que tengáis con la herramienta de Minerva. ¿Vale? Y Ventura comenta, dice, la mesa de contratación como órgano de asistencia el que realiza la propuesta de adjudicación se convertiría en responsable. En ese caso, sería más bien, volvería a ser alcalde o alcaldesa en el sentido que el titular al final de la entidad, entre comillas. Si es cierto que si en base a las competencias o al tipo de contrato que sea, la mesa tiene esa competencia como tal, sí podría ser el presidente de esa mesa de contratación. En cualquier caso, toda esa documentación, si hay cualquier tipo de duda, se incluye en ese procedimiento. Lo importante al final es que de todo quede una pista de auditoría clara que no dé pie a pensar que se ha podido eludir algún tipo de obligación del análisis de ese conflicto de interés por parte de alguna de las personas que ya han sido decisoras.
Me gustaría saber no sé, vamos a poner una pregunta de si habéis realizado, en primer lugar, para que nos vayáis diciendo, sobre todo para conocer si de los asistentes habéis realizado ya análisis en Minerva. Entiendo que sí. Eso significa que sois beneficiarios de subvenciones del plan y que lo estáis haciendo conforme a lo que establece la orden. Pero sobre todo, pues, por conocer más o menos si hay entidades que todavía no han hecho ese análisis. Sí, como hemos recomendado, es más importante hacerlo que no hacerlo. Es decir, es preferible tenerlo tarde, aunque no estamos cumpliendo, tal y como dice la orden, ese análisis ex ante, pero sí por lo menos que quede esa constancia. Y como ha comentado Ana, en el caso de que saliese o podemos intuir algún tipo de conflicto de interés, poder convocar ese comité y llevar esa resolución lo antes posible. Vale, por lo que vemos, hay algunos que nos ponen que no, que nunca, que lo desconocía. Hay también gente que sí, que parece que ya lo han hecho varias veces. Una pregunta para los que lo desconocían. ¿Sois beneficiarios de ayudas del plan de recuperación? Vale, pues eso, esperemos que aunque sea tarde podáis realizar ese análisis. Vale, estoy leyendo que algunos ponéis que están en Coffee, pero que no habéis pasado a, a Minerva. Pues eso, no lo dilatéis mucho. Si podéis, si tenéis algunos procedimientos todavía sin adjudicar, darle prioridad a esos porque siguen aún sin formalizar. Y los que ya no lo habéis hecho, pues bueno, pueden esperar un poquito para que no incumpláis la orden en todo, sino que los que tenéis ahora podáis hacerlo. Hace aquí Rosa un pequeño resumen y efectivamente, como comenta, primero de todo, volviendo un poco a la sesión del martes, sería en el momento en el que conocemos que somos beneficiarios, ponernos en contacto con ese organismo convocante de la ayuda para que dé alta al secretario y secretaria, ya tener el acceso a ese subproyecto y empezar a definirlo. Una vez que hemos incluido la información de carácter obligatoria, nuestro secretario lo pasaría a invalidación y el órgano convocante nos lo revisa. Esto es muy importante porque una vez que está revisado es cuando ya se pueden crear las actuaciones de las que dependerán los contratos. De este modo, creamos nuestra actuación, creamos el contrato y una vez que tenemos creado el contrato, cualquier perfil, puede ser el perfil de editor, solicita al responsable de la operación, incluyendo pues, su DNI y ya aparecerá de forma automática. Una vez solicitado esto, el secretario o el responsable de su proyecto debe entrar y aprobar esa solicitud de perfilado, de tal manera que en el momento en el que el secretario o secretaria ya ha aprobado al responsable de la operación, cuando este responsable de la operación entre en Minerva con su certificado personal, le aparecerá ese código del contrato que es el mismo que nos aparece en Coffee y ya podremos realizar ese análisis de conflicto de interés. Vale, Yolanda del Ayuntamiento de Plasencia pregunta que si existiría la posibilidad de formación con respecto al DNSH. Bueno, como sabéis, el DNSH es una de las obligaciones también a cumplir en el marco del plan de recuperación. No era el contenido de ninguna de estas dos píldoras formativas, pero bueno, se puede estudiar y ver esa opción de poder formar un poquito en relación al cumplimiento del DNSH. No sé si quizás las personas que ponéis que no lo habéis hecho nunca tenéis claro o queráis que repitamos a lo mejor de nuevo con esa diapositiva un poco de a qué enlace tengo que darle, dónde tengo que subir los documentos o si lo tenéis claro. Otra duda que me surge es de los que no lo habéis hecho es porque, bueno, muchos han puesto que eso, que no tenían todavía como la información de Coffee para poder acceder a Minerva. También al ver la encuesta de las inscripciones, nos resultó relevante que hay un porcentaje que no conocía la obligación de tener que hacer este cruce de datos. Pues por conocer un poquito si estáis en ese caso, no sé si alguien quiere contar su experiencia o alguien que lo sí ha hecho este curso de datos quiere contarnos que es sencillo, que no es tan laborioso como a priori parece.
Ventura pregunta si el no hacer Minerva podría suponer una revocación parcial de la concesión de ayuda. A priori es cierto que todavía no se ha producido porque muchas de estas ayudas en las que tiene la obligación de Minerva aún no han sido auditadas y verificadas de forma definitiva. Sí es cierto, como comentábamos, que aunque debe hacerse antes, mejor que no hacerlo es hacerlo aunque sea tarde, de tal manera que si podemos disminuir esa posibilidad de corrección financiera, se disminuya lo máximo posible, pero realmente todavía no se tiene una certeza si ese incumplimiento podrá suponer la revocación total o parcial de la ayuda. Entendemos que también dependerá un poco de la gravedad, ¿no? claro, de la gravedad y de la potencial situación o aumento del riesgo que se haya producido al retrasar la realización de este Y análisis. también normalmente, pues, una ayuda se compone de varios contratos. No es lo mismo que a lo mejor que uno de ellos no esté realizado que no se haya hecho ninguno y quizás pues, el órgano pueda tomar alguna medida o corrección, como ha dicho Ana, corrección financiera al no cumplir con una orden de obligado cumplimiento para los contratos en el marco del plan. Pregunta Belén si cuando se sube el informe a COFI es con el certificado personal del responsable de la operación. En este caso no es necesario. El personal únicamente es necesario para Minerva, porque al ser cruce de agencia tributaria se utilizan al final los datos directos de esa persona. Pero para entrar en COFI sí puede ser con el de representante de la entidad. Vale, María José González pone que sí, que están en ese caso, que en los manuales no se explicaba muy bien los pasos a seguir y de principio parece un mundo. Como os digo, es verdad que de principio seguramente con la presentación ahora mismo también estáis un poco perdidos, pero cuando empecéis a hacer ese cruce, si tenéis cualquier duda podéis consultar la presentación y veréis que no es complicado, que es bastante sencillo y como digo, casi siempre veréis que os va a salir todo correcto y no va a salir ninguna bandera roja, por lo tanto no retrasa en sí hacer este cruce, no retrasa el procedimiento de licitación. Sí es también importante y facilita mucho a la hora de hacer el procedimiento, con carácter previo a crear Minerva, tener identificado a lo mejor en un documento Word aparte ese código que identifica el contrato en COFI para así ir directos por si al entrar en Minerva apareciesen varios expedientes y tener preparados esos archivos Word. Uno, con el DNI y el nombre de los decisores, con ese formato que comentábamos de DNI, punto y coma y nombre, y otro archivo Word con los CIF y los nombres de las empresas. De tal manera que luego al entrar será muy sencillo y será muy rápido, porque será seleccionar el expediente que corresponda, subir esos dos archivos, aceptar el consentimiento y darle a enviar. Vale, Ventura pone que la falta de formación pues dependen de la empresa de asistencia que pone el ministerio muchas veces de cara a los beneficiarios de la ayuda, ¿no? Hacemos lo que nos dicen sin preguntar. Gracias por esta primera jornada formativa, gracias a vosotros por asistir. Espero que no sea la última. Vale, Ventura, es cierto que muchas veces el ministerio, por dar un poco de ayuda a los beneficiarios, pone una empresa de asistencia técnica, pero animo a que preguntéis siempre que tengáis dudas y no sé si en vuestro caso, si tenéis alguna empresa de asistencia técnica que os ayude con toda la ayuda de Next Generation, pues por supuesto que diréis también de esa asistencia para no tener dudas y poder cumplir al máximo lo que dice la normativa. Belén Alarcón. Si la ayuda no lleva en contratación, entiendo que no es necesario el registro del subproyecto en COFI. No sé a qué caso, por ejemplo, si quieres ponernos qué caso sería una ayuda que no haya hecho contratación, que no tenga ningún tipo de procedimiento, Belén, si no lo puedes poner. Pero bueno, de todas maneras, el subproyecto sí se genera en COFI, ya que de cara a la justificación de esa ayuda vais a tener que meter documentación en la aplicación para dar reporte de la ejecución de esa subvención. Puri comenta si el módulo de auditoría aparece en los módulos de la entrada. Sí, lo que pasa es que solo le va a aparecer a quien tiene el perfil de responsable de la operación. Por eso quizás si habéis entrado a lo mejor desde el perfil de editor, no va a aparecer. Pasaba un poco como, igual que el de los usuarios, únicamente le aparecía el responsable de su proyecto, en este caso el de auditoría es el responsable de la operación. Rosa pregunta, ¿los editores deben acceder con su propio certificado personal en COFI? Efectivamente, hay que acceder con el certificado digital, como vimos había tres opciones, certificado digital, DNI electrónico o clave.
En el caso, por ejemplo, de los responsables de su proyecto, sí pueden entrar con el suyo de representante de la entidad. Dice Puri que en Minerva, cuando accedes, ¿qué tenemos que poner en el apartado identificador del instrumento jurídico? Es ese codiguito que decimos que se genera en Coffee en los contratos. Normalmente, cuando entras en Minerva, te va a aparecer ya ese código para seleccionarlo, de tal manera que una vez dentro se cumplimenta de forma automática. Más bien es comprobar que efectivamente ese expediente en el que habéis metido, el código es equivalente al que hay en el contrato en Coffee. Si os parece, voy a entrar un segundo en Coffee. Bueno, si quiere Ana, podéis ir leyendo la pregunta. Comenta José Antonio que le enviemos la ponencia del otro día. Sí, como hemos comentado, Rocío Rocío y Beatriz os enviarán tanto el vídeo como lo que es la presentación, y en la presentación se incluye también pues toda la respuesta un poco también a los cuestionarios que hemos ido haciendo. Dice Puri que no le aparece. ¿Eres responsable, pero responsable del subproyecto o responsable de la operación? Si no, quizás también puede ser porque se haya solicitado tu alta como responsable de la operación. Claro, eres secretaria, eres responsable del subproyecto. Habría que entrar con el de responsable de la operación, que será pues el alcalde o alcaldesa de tu ayuntamiento. Seguramente, Puri, al ser responsable de su proyecto, si te aparece el módulo de seguridad, que es también para el tema de actuaciones que solo puede hacer el responsable de su proyecto, como aprobar perfilado, que a un editor no le va a salir tampoco, ¿vale? Claro, lo que siempre hay que hacer desde tu perfil es aceptar esa solicitud del responsable de la operación. Tú eres quien aprueba que efectivamente esa persona sea responsable de la operación. Por otra parte, dice Cristina, si la convocatoria de la ayuda y la guía de justificación no incluyen la orden 55, ¿puede interpretarse que no se aplica? No. La orden 55 se aplica a todos aquellos procedimientos de ayuda que sean posteriores a su publicación. No sé si quizá esa orden de experiencia en turismo es anterior. En ese caso, no. Pero si es posterior, sí hay que aplicarla. De hecho, cuando generamos esos contratos en Coffee, no sé si os acordáis del otro día que una de las preguntas que debíamos responder era si ese contrato era anterior o posterior a la publicación. Porque si es anterior, ya se entiende que no tienes que hacer Minerva, simplemente lo estás registrando de cara a la justificación de la ayuda. Pero si es posterior, sí te aparece ese codiguito para que haga el análisis. No sé si tenéis alguna duda más. Me está fallando. Va a compartir mi compañero. ¿Tiene el certificado para poder hacer la copia? Sí. Estoy intentando compartir y me está fallando la aplicación. Comparte. Ah, no. Un segundillo que cargue. Os vamos a compartir pantalla. Vale, como veis en un perfil editor, bueno, ya lo explicamos el otro día, pero para que podáis ver, vamos a llegar a cómo ver el código MRR, que nos ha preguntado alguien que cómo coger ese localizador. Vale, entraríais en subproyecto y dentro del subproyecto filtraríais o elegís el subproyecto en el que tengáis metido ese contrato, ¿vale? Nosotros vamos a filtrar uno. ¿Vale? Y dentro de ahí nos iríamos a actuación y dentro de la actuación en la que tengamos el contrato nos metemos. Por ejemplo, hemos pulsado una. En la columna de la izquierda bajamos hasta contratos asociados. Un segundo. Vale, pues esa, por ejemplo, no tiene todavía contrato asociado. O selecciona si quieres baja. Vale, vamos a irnos a un subproyecto que
que tengamos con contrato. Vale, nos vamos a ir, por ejemplo, al que vimos el otro día de ejemplo, que era de zonas turísticas. No sé, un poquito más para abajo. Como veis, tiene que estar en el estado tiene que estar en revisado, ¿vale? Ahí. Revisado. Genial. Dentro de ahí nos metemos en la actuación, que ya vimos el otro día, que dependiendo del organismo convocante, tenéis que pedir o dar indicaciones de si crear una única actuación para simplificar o varias actuaciones, ¿vale? Dentro de ahí nos metemos en contrato y mira, ahí tenéis el código, por ejemplo. Imaginamos que este es el que queremos hacer. Tendríamos que coger el código MRR, que siempre empieza por la misma nomenclatura. Ese es el código que tenemos que copiar para Minerva. Como hemos dicho, es importante si podéis que tengáis todo esto pues, en un documento también simplificado, que tengáis el código para que no os perdáis, no pueda tener ningún tipo de duda, ya que los códigos son muy parecidos, son un poco así estrambóticos, pero que lo tengáis, si os dais cuenta, todos son MRR y luego pues una serie de dígitos. Eso que lo tengáis a mano, que verifiquemos que es correctamente el que estamos buscando. Y ese es el código que tenéis que meter en el identificador que nos han preguntado en el chat. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si quieres, nos vamos al chat y lo. Vale. Sí, el documento en Word y, Sí. como hemos dicho, Dos distintos. dos documentos. Uno para los decisores y otro para los licitadores porque se suben en apartados diferentes. No se conecta directamente Claudia Coffee con Minerva. Son aplicaciones o herramientas que están muy relacionadas, pero no se conecta directamente. Tendríais que hacer los trámites de Coffee y una vez lo tengáis hecho, verdad que lo del responsable de la operación, tras la aprobación por el secretario como responsable de su proyecto, suele tardar unos 24 horas más o menos que podáis meter ya los datos en Minerva y os aparezca ese contrato en cuestión. Claro, la parte que se conecta directamente es el hecho, como lo que comenta Laura, que una vez que se le aprueba como responsable de la operación a las 24 horas, ya esa persona responsable, al entrar a Minerva con su certificado personal, le aparece ya ese expediente con ese nuevo código. Desde ese punto de vista sí se conecta. Pero luego la documentación hay que generar en Minerva y subirla a COFI de forma independiente. Efectivamente, Claudia, como comentan, en algunos cursos sí se ha comentado que era la idea principal y sobre todo para facilitar a vosotros la gestión y el uso de los fondos europeos, pero es cierto pues eso, que como ha dicho Ana, esa conexión sí que envía esa información para que podáis posteriormente entrar a Minerva. No sé si esa es tu duda, pero si la duda es que si Coffee envía ya directamente el código y no tienes que meterlo de nuevo, no. ¿Vale? Sí habría que registrar el código, pero el que no ha generado la plataforma de Coffee. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. A ver. ¿En el archivo de licitadores se pone solo CIF y nombre de la empresa o hay que incluir datos también del representante? No. Solo CIF y nombre de la empresa. La agencia ya hace sus trámites y conoce los datos del representante y demás y ya hace todo el cruce necesario. Sí os recomendamos que en muchas ocasiones, para evitar esas banderas negras un poco, cuando sean UTE, se ponga por una parte el CIF conjunto de la UTE, pero luego también el CIF por separado de cada una de las empresas que la componen, por si con el CIF de la UTE hubiese cualquier tipo de problema a la hora de cruzar esos datos. Esto sobre todo, como dice Ana, de cara al que ya tenéis la adjudicación o que lo estáis haciendo a posteriori. Normalmente cuando están en licitación, lógicamente la UTE a lo mejor no está constituida y tenéis que poner, como ha dicho ella, los dos CIF de las empresas o tres de las empresas que compongan esa UTE. No sé si Rocío o Beatriz quieren, bueno, ya lo han dicho, agradeceros de verdad vuestra participación. Esperamos que os hayan sido algo útiles estas dos píldoras formativas y que eso, que estéis ejecutando súper bien los fondos y sobre todo que si algo no estáis haciendo, que a partir de ahora intentéis cumplir de cara a que no tengáis ninguna corrección financiera y que la ayuda sea la máxima.
Muchas gracias a vosotros y de verdad, si queréis, A ver, a nuestros poder. datos, claro. Si queréis que repasemos cualquier cosa de la que hemos hablado o que volvamos a mirar algo, estamos a vuestra disposición. La hora era hasta las 11, no queremos quitaros mucho tiempo porque estaréis ocupados seguro, pero si de verdad si necesitáis que repitamos algo, lo que sea, no hay ningún problema. No obstante, como ha dicho Rocío y Beatriz, también lo había puesto en el chat, se os van a enviar las dos grabaciones de las sesiones, así como las presentaciones de las mismas. Y bueno, Vale. ahí tenéis nuestros datos que podéis, cualquier duda, consultar. Bueno, viendo que parece ser que no ponen ninguna duda más por el chat, simplemente quería dar por finalizada esta edición de píldoras formativas sobre COFI, MRR y Minerva, organizadas, como sabéis, por la FEMPE, gracias a la colaboración que mantiene con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para asuntos europeos. Agradecer, por supuesto, vuestra participación y buena acogida. Desde la Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPE esperamos que hayan sido unas sesiones útiles para vosotros y que hayan sido, por supuesto, también aclaratorias sobre el uso de estas dos herramientas, que son imprescindibles para la correcta gestión de los fondos del plan de recuperación. Y en cuanto a las presentaciones y grabaciones de las sesiones, ya se ha comentado en varias ocasiones, os las haremos llegar en los próximos días por correo electrónico, pero también van a quedar alojadas en nuestra página web asuntoseuropeos.fempes.es. Y nada, muchas gracias por vuestro interés y que tengáis muy buen día. Gracias, Beatriz. Saludos. Pues un placer a todos, ¿eh? Muchas gracias. Saludos.